No quiero dejar de mencionar al comienzo de este lunes lo que fue sin duda alguna el tema más impactante del fin de semana, desde el viernes a la siesta, cuando nos enteramos que fue la muerte de Hermes Wiener. Estábamos todos preparados para que sucediera, sin embargo, cuando sucedió hubo una conmoción general, porque deduzco que no estábamos preparados para asumir que Wiener no volverá. A pesar de que, insisto, estábamos todos esperando la noticia. Yo ayer hice un juego que tiene que ver con el valor que tuvo este tipo para todos nosotros y el valor que desaprovechamos. Yo ayer pensaba, ¿qué hubiese sido de este país con 100 hospitales públicos de última generación en medio de esta pandemia? Imaginen un segundo. ¿Qué hubiese sido este país hoy con 100 hospitales de última generación distribuidos por todo el país? ¿O cómo hubiese sido este país si, como se hizo en Santa Fe, los gobiernos hubiesen convocado asambleas sociales para discutir lo que se necesitaba y desde esas opiniones plasmar luego obras públicas o planes de inclusión social? O imaginen qué hubiese pasado en este país si un presidente, como pasó en Santa Fe con Wiener, hubiese dicho estos no y hubiese echado a Obedrecht, como pasó en Santa Fe. Obedrecht no continuó con la obra de los grandes acueductos porque cuando asumió Hermes Wiener dijo no, estos no. Nadie sabía quién era Obedrecht, pero él sabía perfectamente la clase de comportamientos que venía llevando adelante. Y Obedrecht no entró a Santa Fe. Si ustedes van a la causa Obedrecht, se darán cuenta que Obedrecht nunca pudo hacer pie en Santa Fe, ni pagar ni cobrar coimas. En fin, Wiener se acaba de morir y mucha gente, especialmente los que no son de Santa Fe, se sorprendieron por la tristeza y por la congoja y por los elogios que hubo en su despedida, porque no es normal que un dirigente político reciba los elogios prácticamente unánimes que recibió Hermes Wiener. Y se los despidió como no se despide a ningún político en la Argentina. A mí la única referencia que se me vino a la cabeza fue la de Raúl Alfonsín, que tuvo la suerte de ser despedido. Hermes ni siquiera tuvo la suerte de ser despedido porque la familia pidió por favor que no hubiera ningún tipo de movilización en virtud del respeto por la salud, que era la obsesión de Hermes Wiener. Bueno, en fin, yo digo, Wiener fue la referencia de una alternativa decente, con proyectos de gestión, y lamentablemente fue obturada por las circunstancias propias de un país que vive todo el tiempo entre dos grupos que se alternan en el poder y se viven enfrentando. Y esos dos grupos lo llenaron de infamias a Hermes Wiener. Porque paradójicamente, mientras en Santa Fe se producían cambios culturales estructurales, en Buenos Aires solo se hablaba del delito de los grupos narcos en Santa Fe. Un asunto que terminó siendo bandera del peronismo que ahora gobierna en aquella ligera y denigrante calificación de narcosocialismo que gritó un tal Andrés Cuervo Larroque en plena sesión de la Cámara de Diputados, y a su lado aplaudía como quien aplaude un gol un tal Agustín Chivo Rossi, ese mismo Rossi que había sido presidente del Consejo Municipal durante la intendencia de Wiener. Nadie habló en los medios nacionales de los planes de salud de Wiener en Santa Fe, de los resultados, no solo de los 8 hospitales, de los 100 centros de salud descentralizados, sino tampoco de los resultados. Santa Fe tiene hoy, o tenía al menos hasta diciembre del año pasado, la menor tasa de mortalidad infantil del país y la menor tasa de mortalidad materna del país. Y eso es consecuencia de políticas de Estado. Tenía nodos que combatían con el Estado provincial y los municipios y comunas conjuntamente cosas que eran evitables, por ejemplo el dengue. Hasta el 10 de diciembre en Santa Fe no había muertos de dengue. Y por primera vez en 13 años, después que se desarmaron los nodos, Santa Fe no solamente tiene muertos de dengue, sino que ya hay más de 6.000 infectados porque no se hizo la planificación de fumigación que hacía Hermes Wiener, o que ordenó Hermes Wiener. Tampoco nunca Buenos Aires contó que la provincia se convirtió en un emblema de la cultura. Nadie contó en Buenos Aires con informes especiales que se hizo el tríptico de la imaginación y el tríptico de los niños, que se rescataron decenas y decenas de edificios públicos que eran nidos de ratas, que eran escenarios de violaciones, escenarios de vandalismo y de cita para ajuste de cuenta, y se convirtieron en espacios abiertos, gratuitos,
donde los chicos celebraban la niñez y que ojalá no se cierren, ¿no? Pregúntale a cualquier pibe que pasó por el Tríptico a ver qué recuerda de esos espacios. Los porteños nunca hablaron de eso, ni de la salud, ni de la modernización del Estado. Nadie exponía esa cara de Santa Fe. Nadie decía que el Estado salía a buscar puerta por puerta a los chicos que abandonaban la primaria y la secundaria. Nadie contaba que durante 24 años, con mayorías propias y automáticas en ambas cámaras, el peronismo no había modificado nunca el peor y más antiguo sistema procesal de justicia penal, y que con minoría en ambas cámaras, el Frente Progresista, aquel que creó Hermes Wiener, lo consiguió y lo sancionó al más moderno de todos. En fin, en Buenos Aires nadie habló durante los últimos 12 años de la calidad institucional, del modo en el que se llevaban las cosas públicamente en Santa Fe. No hablaron de las políticas inclusivas de género. No por casualidad fueron 2 rosarinos los que encabezaron las discusiones y redactaron la ley de matrimonio igualitario. Rosarinos y socialistas, fíjate vos. Uno de ellos, Esteban Paulón, generó políticas concretas de reconocimiento e inclusión real del movimiento LGTBI, con una subsecretaría que hizo historia, decretos reconociendo de manera administrativa a las personas trans, las primeras jubilaciones para ellos y los refugios para que se puedan salvar de la violencia en la calle y en el hogar. No se habló de nada de todo esto durante los últimos 12 años y cuando se hablaba con Hermes Wiener. Nadie habló de que durante 12 años no hubo gatillo fácil en Santa Fe, ni represiones contra las centenares de movilizaciones sociales que se hacían, ni que a diferencia de casi todo el país, la Casa Gris, la legislatura, el edificio de tribunales permanecieron siempre sin vallas. Y es loco porque las vallas en todo caso son el síntoma de cuando una dirigencia política se aleja de la sociedad y entonces ponen vallas para erigirse como un lugar exclusivo para ellos. Bueno, Wiener vino y las sacó a las vallas y nunca más se pusieron. Tampoco nunca los diarios ni los canales de Buenos Aires hablaron de la reivindicación docente, de la construcción de más de 200 escuelas nuevas, de más de 1.500 aulas nuevas, con docentes que venían de ser maltratados. Ustedes recuerden que teníamos un gobierno o gobiernos que le quitaban el presentismo a los docentes con cáncer. Y vino un tal Wiener y no solamente eliminó el presentismo, sino que además puso en marcha las paritarias, le devolvió las titularizaciones, los concursos y además convirtió a los docentes, que eran los peores pagos del país, en los mejores pagos del país. Nadie habla de esto y nadie habló de esto. Quizás ahora empiecen a hablar. Buenos Aires tampoco contó nunca que después de las gestiones frentistas la provincia fue la mejor administrada en materia económica y que teníamos al menos hasta hace 6 meses la mayor calificación de confianza de los organismos internacionales de crédito. Por eso se hicieron las obras que se hicieron. Y que además somos una de las provincias menos endeudadas en dólares y que además tenemos un nivel de endeudamiento a largo plazo muy responsable. Tanto el kirchnerismo como el macrismo se encargaron de bastardearlo a Wiener. Nunca le pagaron la deuda que reclamó en la justicia y que ganó en la justicia, y que ganamos en la justicia los santafesinos. Nos deben más de 100.000 palos y la semana pasada tuvimos que humillarnos para que nos dieran 6.400 pesos para pagar los aguinaldos, con intereses que vamos a tener que devolver. Y no tuvimos un gobernador que saliera a defender ese criterio, por lo menos a pedir la compensación. En fin, de nada de esto se habló durante las gestiones de Wiener, Bonfatti, Lipchi en los medios nacionales. Parece que no pasaba. Ninguno de los periodistas de opinión pesada se dignó a venir a hacer un informe sobre todas estas cosas. No. Hicieron un informe sobre el Rosario Sangra, sobre los muertos del narcotráfico. Instalaron la idea del narcosocialismo. Y lo más grave fue aquella acusación infame que le hicieron al hermano de Hermes Wiener de haberse robado 2 bebés para venderlos. Esa fue una denuncia en la que se le imputó al hermano de Wiener un dolor que al ex gobernador le produjo una enorme aflicción y de la que me confesó a mí no se pudo recuperar nunca. Una de las principales referentes de ese conflicto, la abogada que denunció todo, hoy es la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, una tal Lucila Puyol.
Nunca explicó por qué la causa se desvaneció. Nunca pidió disculpas, Lucila Pujol. Nunca le pidió disculpas a Wiener ni a su familia. Lo mismo le cabe a la hermana Marta Peloni, que vino e hizo acusaciones, o al confuso dirigente de la Alameda, Gustavo Vera. Yo con los dos tuve oportunidad de hablar en su momento por teléfono. Cuando a Marta Peloni le planteé este tema, me cortó el teléfono. Cuando a Gustavo Vera, que lo tuve acá al lado en una radio donde trabajaba, me dijo, no, yo no, la verdad que lo acompañé, pero no sabía muy bien. Nunca le pidieron disculpas a Wiener. Nosotros tuvimos que salir a armar la vida de la persona que decía haber tenido 2 bebés y pudimos demostrar lo que nos valió una nominación para un premio en FOPEA. Pudimos demostrar que los nenes nunca habían nacido, que ese embarazo nunca había existido. Y nadie le pidió disculpas a Wiener, nunca. Pero de eso sí habló la prensa porteña. Y eso sí se instaló. Y aún hoy algunos te dicen, pero el Wiener no era el que robaba bebés. Y aún hoy hay colegas prestigiosísimos que te dicen, porque me consta, pero Wiener no se enriqueció con el narcotráfico. Entonces a todos esos les digo, Wiener se murió en Casila, pero de haber podido volver a su casa hubiese vuelto a su propia casa, la misma en la que vivió siempre. Wiener vivía en la casa en la que vivió siempre, antes de ser intendente de Rosario. Era un tipo muy austero. Antes de caer enfermo, hacía las compras en el supermercado, pagaba las cuentas en los rapipagos, lo veías haciendo colas en las farmacias. Nunca necesitó guardaespaldas. Todavía antes de caer enfermo caminaba por Boulevard Oroño solo y la gente lo paraba. ¿Sabés lo que es tener un ex gobernador que no necesite guardaespaldas y que salga a caminar? Preguntale a Reutemann si puede hacerlo. Preguntale a Reutemann. Entonces, no me sorprende que algunos se sorprendan con el dolor, la conmoción, la reivindicación pública y el reconocimiento pleno a una figura como la de Hermes Wiener. Porque prometió, porque proyectó y porque finalmente concretó una acción de gobierno que será recordada sin dudas, con marcos de oro en la historia de la provincia de Santa Fe. Wiener se murió, es una maldición de la humanidad, las enfermedades como el Alzheimer y esta cosa irreversible de que los corazones se detengan y que no haya forma de recuperarlo. En fin, es raro lo que pasó el viernes y todo el fin de semana con Hermes Wiener, porque, repito, todos estábamos esperando que muriera. Lo que no esperábamos es que nos provocara el cimbronazo que nos provocó la muerte de Hermes. Así que ahí está Wiener. Ahora que los diarios porteños y los canales de televisión le dieron bola, ahora que lo reconocen, ahora que lo reivindican, ahora que por fin se enteran de su obra y no del narcosocialismo y del robo de bebés que nunca existió, después de haberlo ninguneado y humillado como lo hicieron, quizás ahora entiendan que ahí tenemos un ejemplo de político. Y ojalá los propios compañeros de Hermes Wiener entiendan que el sendero es el que marcó Hermes Wiener, no el enfrentamiento individual, no las peleas internas, no la ambición personal, sino la proyección de políticas, la concreción de políticas y la devolución de la confianza a la gente sobre la política, que es el único mecanismo que tenemos por ahora los humanos para cambiar las cosas. Yo ayer me preguntaba, ¿cómo se hace para redistribuir la riqueza? Que es lo que todos reclamamos. La única forma que yo conocí de redistribución de la riqueza real fue esta. Más hospitales, más escuelas, más asistencia social, mayor igualdad de derechos, mayor transparencia. Todo lo demás es un cuento, que nunca se concreta. Hermes fue el único tipo que yo vi en mi vida concretar las promesas y las cosas que decían los discursos. Lo perdimos. Cuestiones de la naturaleza y cuestiones de la vida misma. Pero espero que se convierta en una bandera y que este tipo que conmovió a tantos este fin de semana por su muerte se convierta en el mito que nos hacía falta para de verdad, de una puta vez, salir de esta locura del enfrentamiento constante y ponernos manos a la obra a construir una sociedad mejor, que era la que soñaba Hermes. ¿Dónde está Hermes?
en la memoria colectiva, en el corazón de muchos, y seguramente lo podremos encontrar por ahí. Como dice esta canción de Longieco, seguramente anda por ahí, en el país de la libertad.